basado en el carácter, yo creé un personaje, porque esto es con carácter. Pues Calvo hizo un gran trabajo, A ti te han mandado a bajar el pulgar, que no le transmitas a algún equipo porque no hay forma de domarte. ¿Qué es lo que nos pasa frecuentemente? Cuando uno está en un fútbol, y te pongo el ejemplo en Bolivia, la primera vez que llegué me dijeron, no, es que en Bolivia no es así. Y le dije, no, yo no te acepto que me digas más así, porque es como dice la psicóloga americana Carol Dweck, dice que hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad proactiva, la de crecimiento todos los días. O sea, el aprendiz eterno, el que quiere aprender hasta el último día, el ambicioso, pero una ambición sana de crecimiento. Los seres humanos somos triviales y nos gusta andar en manada. ¿Y qué sucede? También uno es las personas que tiene alrededor. Lorenzo Buenaventura, en una charla muy buena que hay en YouTube, donde dice que la data es tan grande que te puedes ahogar en tanto número. Si no sabes a dónde ir, si tú vas con la experiencia, aprendes que tienes que ir a donde tienes que ir en función de quién viene y por qué, pues va a ser útil, pero puede ser un problema si no sabes dónde ir y te vas a marear en profundidades que no dominas. Por una parte. Por otra parte, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste hace un momento, en que cada vez que más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabías ayer. O sea que eso es real. Y lo otro es que estoy leyendo, te lo dije aquella vez que nos reunimos, estoy leyendo mucho sobre una teoría que me invitó mi buen amigo Camilo Esperanza a párale bola, me decía, a la socioafectividad en el fútbol. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver? Todo. Me recomendó leer mucho a Sairulo y desde ahí lo estoy leyendo y la verdad es que algo que tú dices, ¿para qué? ¿No? ¿De qué sirve? Y realmente te comienzas a profundizar sobre un conocimiento que para la gente probablemente no tiene nada que ver con la dinámica de la diversión, porque el juego es un entretenimiento solo para ellos, ¿verdad? Y tiene todo que ver, pero bueno, el fútbol es tan diverso y tan profundo que me da mucha pena que ese reduccionismo a si se comió el gol o no, o si se ganó o se perdió, sin que importe todo lo demás. Por eso es que desde hace algún tiempo estoy con esta idea de darle herramientas a muchas personas. Yo creo que si hay una mejor relación entre prensa o periodismo y afición, y se entiende más en profundidad y no nos quedamos en lo superficial, pues creo que el fútbol será mejor en el futuro, César. Seguro, y te voy a poner un caso que, bueno, ya uno ha ganado un prestigio y va sobrepasando esas cosas, pero en principio de mis primeras décadas de entrenador, también se me jugaba mucho por la nacionalidad. Entonces, luchar contra eso y luchar contra los sistemas, ¿a ti qué te ha tocado? ¿A ti te han mandado a bajar el pulgar que no le transmitas a algún equipo porque no hay forma de domarte? Bueno, en cierta forma es lo que uno ha tenido también. Yo no me importa luchar contra los sistemas. Hoy en día lo manejo con un poquito más de equilibrio a como lo manejaba hace 10 años atrás o 20 años. Uno tiene que tener cuidado con esos aspectos también, porque lo convertimos en una lucha de sociedades o de banderas, que está bien, no hay cosa más linda que representar a su país, y te lo digo yo, que me tocó ahora venir acá y acá me odiaban. Hoy empieza a haber un respeto. Dentro del el odio nunca me dijeron que era mal entrenador, sino que era un ogro, que era un salvaje, y yo tuve 16 presentaciones, Copas Libertadores, Suramericanas, Sub-20, Sub-23, eliminatoria, y nunca había perdido. Entonces Sí. imagínate el logro que era del otro lado, ¿no? Y yo entendía que eso era parte del personaje para yo inspirar a mis jugadores. Y el fútbol es bonito y te permite una conversación de tanta profundidad. Mira tantos temas que nos fuimos de un lugar a otro Sí, 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 para sí. hablar del análisis del Sí, sí. fútbol. A ver, el otro día jugó Independiente con el Pereira, con una muy buena exposición desde cómo neutralizarlo Independiente por parte del Pereira y cómo le hizo daño. Y te lo pregunto a ti porque tú también lo neutralizaste, terminaste hasta goleándolo, y creo que si Pereira está un poco más fino, también lo termina goleando. Sí, o Es tal vez Moisés no hubiese estado tan bien, también hubiese terminado la noche en una goleada. brillante lectura de la necesidad del técnico de Pereira para Sí, neutralizar a ese buen equipo. coincide alguna cosa, porque él viene jugando así, que me llamó la atención, porque él rompió con los moldes en Colombia. Y yo le comenté a alguien, le dije, fíjense que ellos juegan
5-3-2 y los dos últimos campeones ecuatorianos jugaron así. Y el otro equipo que creo que va a destacar este semestre y que anduvo bien el semestre anterior, que es Liga, alternó también como alternamos nosotros en algún momento con ese sistema. ¿Qué tiene que ver eso? Que en el tradicionalismo que yo te digo, de la escuela paisa, que fue súper avanzada, que fueron top en el mundo cuando se enfrentaron en la final de la Intercontinental contra el Milan y Pacho hizo lo que uno debe hacer, se fue a donde Arrigo Sacchi, aprendió, trajo todas esas cosas para acá, pero eso ya tiene 30 y pico de años. Entonces, la vida va evolucionando y viene habiendo otras cosas. No estoy diciendo que una cosa es mejor y otra es peor. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien se sale del tradicionalismo sorprende. ¿Qué sucede? Como vienen con ese estilo, independiente cuando le hacen la técnica al espejo, le cuesta porque también se lo hizo técnico universitario. Y entonces le regalas un poquito la pelota, pero en los tres centrales y le empieza a costar. Pero además Independiente jugó sin un referente de área acá y puso un 5 de central ante la ausencia de Junque. Entonces iba a tener mucho sostenimiento de pelota, pero iba a tener poco peso en las dos áreas. Pereira no tiene menos de 30 partidos entre la Copa Libertadores, entre el torneo local, entre la Copa Colombia y llega con otro tipo de ritmo, porque además ya había arrancado el torneo acá y no había arrancado en Ecuador. Y yo creo que el Tolima está más en forma en este momento, Pereira. Pereira, que lo que está en esa semana Independiente del Valle. Ahora, viene un partido en la altura, donde ellos se hacen muy fuertes también, la diferencia no fue grande como la que manifiestas tú, y cualquier cosa pasa, entonces todo lo que estemos hablando hoy se va al Claro. suelo. Un buen amigo tuyo, el técnico uruguayo que dirige ahorita en México, que dirigió Barcelona y Guayaquil, Almada. Guillermo. Almada. Sí, ese Barcelona de Almada tenía una característica importante, que es la contrapresión. O sea, todo el mundo habla de la presión tras pérdida, pero nadie habla de la contrapresión. Porque cuando hacen la presión tras pérdida y van con vehemencia y no la pueden robar, ya quedan desarticulados con una buena primera intención. Pues la mejor forma de sacarse una presión de encima es un buen pase de primera intención. Queda desarticulado. Si no se trabaja, el delantero queda arriba y queda muchas veces en fuera del lugar. Y eso sucede si no le creas el hábito. Cuando yo fui a Ecuador a dirigir, me di cuenta que ese Barcelona, que fue campeón, tenía mucha contrapresión. ¿Y cuál es la contrapresión? Que en vez de seguir el largo del delantero, viene a la disputa de la pelota. Entonces, como eso no hay generalidad en la liga sobre eso, sale el volante 5 y ves volante 5, porque yo quiero mucho a Cristian Pellerano y lo dirige en Cholo y somos amigos, pero va a jugar hasta los 50 años sin nadie le hace contrapresión, porque entiende el juego, porque es inteligente, porque vio. Pero cuando entra en una dinámica que lógicamente ya no tiene la misma facultad que hace 10 años, le va a costar mucho. Entonces, esa contrapresión que hacían los equipos de Almada parecían una tontería, pero lo llevaron a potenciar los otros aspectos. Mira, Juan Pablo Buc, que está acá en técnico, haciendo creo que un trabajo con suceso. Está Martínez Borja, también vino Tálvaro de Millonarios, vino para 9 de octubre, no sé si te acuerdas. Y los tres coincidieron en algo en distintos momentos, distintas épocas. Ellos colombianos aseguran que el fútbol ecuatoriano hoy está un escalón por arriba del colombiano. Y todos coincidieron, sin haberlo conversado, en algo que me llama la atención, porque uno ve jugar, por ejemplo, el Deportivo Pereira, a Millonarios, que tienen un rigor físico muy, muy importante, pero ellos dicen que el fútbol ecuatoriano en el aspecto físico está también un escalón por arriba. Yo le digo, yo veo el biotipo del jugador colombiano y es exacto el ecuatoriano, y creo que tiene que ver más con la forma de jugar del colombiano. Prefieren un estilo más pausado según ellos, pero veo el Pereira de otro día, equipo de transiciones, picante. ¿Qué opinas tú que trabajaste en los dos países, César, al respecto? A ver, si es más potente el fútbol ecuatoriano y es más pausado acá porque creo que estoy hablando de la generalidad, porque después tiene dos, tres equipos que no es así, pero técnicamente ellos trabajan mucho más la posesión acá que el fútbol ecuatoriano. Entonces, el fútbol ecuatoriano es mucho más potente. Estoy hablando de la generalidad, porque también si valoras lo que hace Independiente, lo que hace Barcelona y lo que hace Liga de Quito, está también dentro de esta sintonía que estamos hablando. Pero
Pereira es un equipo distinto al resto acá, tiene una diferencia realmente marcada y yo lo había visto que pudo empatarle a Millonarios en Bogotá y dije, Independiente va a tener inconvenientes en esta serie porque le empareja en estilo táctico. Y después, bueno, ambos tienen potencia, pero ya Independiente no tiene tantos jugadores de ese físico ecuatoriano tan potente, porque también cuando te pones a analizarlo, el lateral derecho es chileno, es chiquito, rápido, buen jugador, pero no es de la característica del fútbol ecuatoriano. Los dos centrales, y no está Yunque, de los tres, son argentinos. Pelle, argentino. Favarelli, argentino. El muchacho Lautaro arriba, también argentino. Después entra Hoyos y entra Martín, uno argentino, el otro boliviano brasilero. Eh, ¿Qué te queda? El carrilero izquierdo. Regresó Y, Joaner Chávez ahora, sí. sí, y bueno, a mí la verdad que es un jugador con una potencia increíble, Chávez, pero también el que quedó por él no se le queda atrás, es de unas características similares, ¿no? Pero no son los 11 jugadores de esa De acuerdo, característica. de acuerdo. Saca el arquero, porque también el corte de Ortiz no es el central típico ecuatoriano, ¿no? Sino es un volante que lo pones ahí para que saque la pelota y la juega bien, y la juega con sentido y con inteligencia. Entonces, claro, hablamos del estilo, hablamos de la institución, pero no sé si hoy es más potente Pereira que Sí, sí, a mí, sabes que Independiente, ¿no? no lo había analizado, analicé el partido y no, tremendo, la verdad que, y ahora vi que Rápido Independiente se le está llevando un central ya, no, juegan bien, el lateral derecho es tremendo, el carrilero Moreno, juega muy, muy bien. Vino entre Rescalvo su estilo, Rondelli que lo conoces, y luego Hernán Torres, que por lo que hizo allá en el Tolima, uno diría, su estilo es completamente adaptable a lo que se puede hacer en Ecuador. ¿Por qué le está costando a Rondelli, a Torres, engranar en Emelec? Y también quiero preguntarte por qué hay mucha gente que dice que Rescalvo era una mala palabra. El emelexismo considera que Rescalvo era una mala palabra. ¿Tan mal técnico era César? No, mira, yo te voy a poner un ejemplo primero de algo que acabo de ver acá. Yo en el año 96 fui a la Academia Brasilera FIFA, que estaba en Río de Janeiro, en el Hotel Sur, y parte del curso íbamos a ver a Flamengo, a las inferiores de Flamengo también, y en Flamengo estaba Pablo César Autori, que te digo que ese viaje para mí es imborrable porque aprendí muchas cosas. Y ya en ese momento, cuando veo a Autori trabajar, era un adelantado, Arturo. O sea, yo le vi trabajo a él que fueron epicentros de trabajo que yo todavía utilizo. Aquí lo tratan de neófito, pero yo no vean los partidos, sacan los partidos, digamos. Fue campeón de la Copa Colombia, llegó a la final y perdió en penales. Clasificó a la segunda, a octavos de final del Copa Libertadores. Lo Autori es sensacional. Y lo tratan de burro. Y que este señor solamente perdió la final en penales, en la altura, contra un millonario que tiene 4 años con el mismo entrenador y que es una nómina importante. Entonces tú dices, ¿será tanta justicia lo que se dice o no se dice? Rescalvo es un buen operador de cancha que se hizo entrenador por este lado del continente. Lo trajeron para formar en Independiente del Valle. Lo trajeron por su metodología. Va Emelec. Emelec tiene un buen momento con otro dirigente, con un presidente que estaba experimentado ya en todo esto. Rescalvo hizo un gran trabajo, que no tuvo la suerte de terminar coronarla con la final que pierden con Independiente, con aquella lluvia y todas esas cosas, que el fútbol también hay unos factores impredecibles que no suceden o que suceden y que no tienen por qué opacar el buen trabajo. Emelec, desde el punto de vista táctico, fue el equipo que más nos costó a nosotros.
en el campeonato, porque en la Copa lo superamos con bastante inteligencia y lo superamos bien. Pero fue el único equipo que fue capaz de estar arriba de nosotros ganando, porque nosotros nunca estuvimos abajo en el marcador, sino solamente esa vez. Y eso porque tenía un buen manejo futbolístico y tenía una profundidad en el trabajo. Entonces, lamentablemente hay otros aspectos de los clubes grandes que no pudieron manejar, pero desde el punto de vista futbolístico fue bueno. Yo le haría una pregunta al hincha de hoy, la realidad que tienen. No quisieran tener a Rescalvo con la campaña que venía haciendo, porque además, cuando yo llegué a Ecuador, enfrentaron al equipo de mayor presupuesto de América, que era Atlético Mineiro, y le hizo una gran serie. Quedó afuera en una definición de penal. Esa es la gran verdad. O sea, tuvo un estándar de juego que lo mantuvo en la Copa Internacional. Yo seguía a Melec sin saber que iba a Ecuador porque enfrentaba a un equipo boliviano y a uno venezolano. Entonces pude ver juegos de Melec. El caso de Torres, yo creo que Torres es un entrenador tradicional con carácter y que ha sido ganador. Va a Ecuador de una sociedad similar porque éramos los mismos países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y que creo que va a estabilizar el equipo por su conducción, porque también, como te he comentado alguna vez, los entrenadores se separan, operadores de cancha, conductores de juego y general manager. Yo creo que este es un conductor de juego con carácter y que no se lo van a llevar por delante. Y Emelec, ante tantas dificultades, necesita hoy de eso. Y tiene experiencia de haber estado en equipos grandes, con grandes hinchadas. Hay Decía que hinchas, a Rondelli le pasó a la inversa, es decir, le faltó tener un poquito más de recorrido para manejar un equipo, porque solo había dirigido Católica. ¿Crees que pudo haber sido eso como para poder gobernarse en toda esta vorágine de las preguntas, a veces de la imprudencia de la prensa o de la hinchada, qué sé yo? claro, los equipos grandes tienen una dificultad tremenda y tú tienes que tener una calidad de pensamiento en irradiar un positivismo muy grande, pero también irradiar un carácter distinto. No es lo mismo que manejar Católica. Católica que jugó bien, venía también bajo una regularidad institucional. No es solamente porque un elemento le fue bien en número, sino porque tienen todo un respaldo. Pagas al día, tienes premios, tienes lugar donde entrenar, entonces viene una cantidad de circunstancias que después no la tienes en un lugar como este, pero que tienes una exigencia que no es el 1% de exigencia acá contra esta que está acá arriba. Y convivir con eso no es fácil. Hay que prepararse espiritualmente, mentalmente. La experiencia no se regala. La experiencia hay que trabajarla. Eh, Tú no eres el comentarista principal de una cadena internacional porque te lo regaló alguien, sino fue a base de trabajo y de ir ganándote espacio. Entonces el entrenador es parecido. El entrenador, primero, el gran desafío del entrenador es que sus jugadores jueguen para él y que se jueguen la cabeza por él. Cuando el entrenador consigue eso, lleva un buen porcentaje de, de victoria adelante. Cuando el entrenador tiene toda esa disyuntiva y tiene dualidad de mando, porque las dualidades de mando, porque yo no puedo jugar a ser presidente de un club, si no lo soy, pero el presidente tampoco puede jugar a ser el entrenador del club. ¿Para qué contratas de entrenador? Entonces pon un operador de campo y diriges tú el equipo desde arriba. Entonces, esas cosas en las empresas, cuando los rangos no están bien colocados o no están bien ejecutados, traen esas dificultades. Entonces, eso es lo que puede pasar también muchas veces en estos equipos grandes. Yo te lo digo por la experiencia de Cerro Porteño. Cerro Porteño tiene 40 dirigentes. Tenían un chat de WhatsApp y las barbaridades que escribían en ese chat emocional como cualquier hincha, porque normalmente
el dirigente tampoco es que llega con una preparación para ser dirigente. Ahora es que están todos estos cursos de cómo ser dirigente de fútbol. Rondelli viene también de trabajar prácticamente con niños, porque lo que había dirigido era solamente Católica. Entonces se consigue con semejante hinchada, con semejante problema, con dirigentes que están dando sus primeros pasos. Entonces viene un compendio de cosas que hay que analizarlo globalmente, porque si no tienes la capacidad de analizarlo globalmente, no lo vas a entender. O sea, yo no quiero hablar de Aucas porque mi corazón Aucas primero siempre lo va a tener bonito y quiero hablar de las cosas buenas de Aucas siempre, pero cuando entras en un análisis de esto, que son para enseñar, cuando nosotros llegamos no había tantos ejecutivos en el club y yo había sido dueño de 3 clubes y todavía cuando entré a Aucas era dueño de Zulia. O sea, que sé cuáles son las necesidades de un general manager y sé cómo poder organizar. Bueno, yo hoy me puedo dar la satisfacción de decir, me estoy acá sentado y me comentó mi asistente que ya en Puembo se concentraron para el partido contra Nacional. Yo cuando llegué no teníamos donde concentrarnos y me llevaron la primera vez un mediodía que hicimos doble turno a un hotel en el centro que cuando vi las cosas y aquí no puede concentrar un equipo que va a ser campeón. Ni siquiera entrábamos en el comedor todo. Y de ahí nos pasaron al Dan Carton y empezamos todas estas cosas donde se fueron subiendo de categoría el equipo. Pero en ese momento cada quien se ocupó de su real puesto. No había tantos ejecutivos jugando a ser empresarios, jugando a ser entrenadores y siendo críticos de un sistema que lo llevó a ser campeón invicto. ¿Volverías a manejar una nómina extensa de 40 jugadores, César? Nosotros cuando llegamos, sí trabajamos con 40 jugadores, pero de los cuales 14, 15 eran sparring. Que esos sparring crecieron y siguieron trabajando con nosotros, porque acá también lo hago igual. Hoy nosotros entrenamos con 38 jugadores, pero porque subimos muchos de la sub-20. Y entonces hice un trabajo con 3 equipos, uno va y hace un trabajo sistemático en la cancha contraria, mientras hago acá un trabajo de doble cambio y lado opuesto, de competitividad, para llegar a la zona indefendible, y los vamos rotando los 3. Pero la energía que le ponen los jóvenes es fundamental para el entrenamiento, porque te corren todas, porque yo les digo, aquí se juega sin cometer FAO, no pegues patadas, pero le respiras en la nuca. Que te sienta la respiración en el oído y le estás encima y no me importa si es el goleador del equipo, si es el crack del equipo, porque esa exigencia es la que te va a servir en el juego. Como tú entrenas, así juegas. Entonces, ¿qué sucede? No lo armé yo. Eso no quiere decir que no estuve de acuerdo, pero la decisión no era mía. Yo no contrato jugadores. Acá vine y no contraté ningún jugador. Solamente le hice la recomendación al presidente que viera a Moisés Villarruel, que lo quise llevar al AUCA y que lo analizara, que había posibilidad de que viniera. Lo vio y él mismo lo buscó y lo trajo. Y felizmente lo trajimos porque nos ha jugado muy bien en los 3 partidos. Aucas decidió hacer un plan a 2 años, en el cual no iba a vender jugadores a 2 años. Lo armó un hombre con mucha facultad, con mucha capacidad, y armó un plan a 5 años. Un hombre venido del Barcelona de España. Yo respeté todo el funcionamiento. Lo único que sucedió, que lógicamente no estaba preparado el entorno, no voy a decir el fútbol ecuatoriano, porque en otro lugar lo harán. Independiente del Valle hace cosas así y no tiene ningún problema. Y con asesoramiento español también. Pero semejante proyecto para el entorno que tiene alrededor Aucas. No tuvo la lectura y no comprendió que eso iba más allá de un título. Y que hoy tienen un predio, y que hoy tienen un gran engramado, y que hoy tienen jugadores que crecieron de las menores, y vi que volvió a jugar Piero Guzmán, y vi que jugó Zambrano, y entonces hay un trabajo armado ahí, hay un trabajo que quedó,
y que lógicamente la doble competición trajo alguna inestabilidad con algún resultado que no pegaste en un momento, porque incluso tú en un programa dijiste, pero Aucas está muy cerca, que si gana el domingo se mete en todo otra vez. Correcto. Y bueno, ese no ganar el domingo te dio a que quedaste fuera de todo a estar adentro, bueno, porque son de esas cosas. Erraste un penalti para pasar o lo acertaste y no se dieron. Pero yo, los únicos jugadores que realmente me, me puse, uno fue Rezabala, que quería que fuera, y claro, Rezabala había que adaptarlo a la altura, había que esperar el semestre que viene, pero que creo que tiene una categoría futbolística que le podíamos sacar mucho provecho y porque como lo discutimos y como después lo conversamos, nosotros teníamos un desarrollo, una propuesta futbolística diferente a lo que era la Uquita. Y cuando se da todo este armado y todas las cosas y no empiezan a engranar algunas piezas, le pedí, el único jugador que le pedí directamente al presidente, sentados los dos, que me puede señalar a mí que soy el responsable de la llegada de él. Salieron más de 10 jugadores y no llegaron tantos en consecuencia. ¿Crees que la comisión directiva en algún punto dijo como que hay mucho? No, bueno, sí lo decían porque lo escuché a Manolo decirlo. Hay una gran realidad que había hablado yo con el presidente, solo los dos, es que no íbamos a tener posiblemente competencia internacional. Y si no teníamos competencia internacional, obviamente había que prescindir de algunos jugadores que no habían estado o no se habían integrado de la mejor manera a lo que se quería. Cuando uno está ausente, yo no hablo de nadie, y estamos hablando de esta cosa aquí, no señalo a nadie, porque no hablo de los ausentes. Pero como yo no estoy presente, obviamente, tirarme la culpa a mí es mucho más fácil que todo. ¿Pero qué? ¿Crees o te ha llegado a algo que te han dicho? No, no, sí, hay cosas internas que al final uno se ríe porque sabe que no son verdad. Pero no estoy hablando del presidente, ojo, ¿no? Sino estoy hablando de ejecutivos que no estuvieron en el campeonato. O sea, Entiendo. ejecutivos que ahora tienen una responsabilidad de que las cosas, que no estoy hablando de ganar campeonatos, porque al final los campeonatos son una consecuencia cuando se hacen bien las cosas. Estoy hablando de que todas las cosas que se pretendían crecer en menores y que se creció y todas las cosas estructuralmente que se crecieron no se pierdan. Hoy cuando ves hacia atrás y visualizas ese capítulo con ese partido con Delfín, ¿qué piensas, César? La verdad no me pongo a pensar ya en eso. O sea, yo esto lo he hecho públicamente porque acá cuando llegué lo tuve que explicar varias veces porque era lo mejor. O sea, era agotar el tema y cerrarlo y entender que yo vine a trabajar y a dedicarme a mi trabajo y que lo bueno y lo malo que he vivido o que he hecho o que he realizado quedó en el pasado y que ahora viene una persona que viene con una etapa nueva y que tiene como teoría de vida que no se detiene, que cambia de dirección pero que no se detiene. Lógicamente, después que te sucede una situación de esta, tú tienes dos alternativas. Una, la que pensaron mucho, no dirige más nunca, está encerrado en un cuarto, este tipo está en manicomio, está llorando ahí. Eso pensó un, un buen grupo de personas. Todo lo contrario, a mí apareció hoy la carta que sacó Aucas públicamente, que a mí me sorprendió, la verdad. No de que yo me fuera, me tenía que ir, era lógico lo que había pasado, eso, pero que la carta haya sido en esa manera, pues nunca nuestra relación fue de esa manera. No pasaron 45 minutos y me llamó el vicepresidente de Santa Fe y tuvimos una conversación de media hora. No terminó ahí y en la noche estuve muy cerca del fútbol argentino y me pidieron por favor que esperara. Y en ese movimiento que se va dando, que está esto, que aquello, aparece de la nada Águilas Doradas que a los días se queda sin entrenador. Hice una reunión con el presidente después que me había reunido
con esta gente del fútbol argentino, que es un proyecto regional, no es un equipo de Buenos Aires, con fuerza económica, pero estaban dependiendo de un resultado y si no, esperar que terminara la etapa. Y yo les fui sincero, le dije, mira, yo voy a trabajar la semana que viene, yo no me voy a detener, o sea, hoy lo necesito como filosofía de vida y como todo. Y se dio de esa manera. Entonces, yo no tuve tiempo de lamentación. Hay una de las cosas cuando trabajé en Bolivia, que le decía a los jugadores, acabemos con el lamento boliviano, vamos a trabajar de cara a lo que viene. Entonces, yo entendí que es un mal capítulo de mi vida y lo cerré, pedí disculpas cuando lo tuve que hacer ante la sociedad ecuatoriana, que era lo que me interesaba. Hay algunos ahí, y después vi una pequeña entrevista de uno de los jugadores y de la forma que habla parecía que fue Candy Candy en la raya cuando sucedió eso y ya está, el logro soy yo y no importa, ya quedó eso atrás. Y hoy ese tema, Arturo, la verdad, tenía ya días que no se tocaba, pero no hay mal que por bien no venga. Vine a una liga nueva para mí, una experiencia de vida nueva, una experiencia social, deportiva, adaptándome, amañándome, como dicen ellos aquí, y viví algo sensacional en Ecuador. Pero además de las vivencias y de todo lo bonito que viví, dejé muchos amigos y los mejores recuerdos. Entonces, también tengo eso como lema. Yo me quedo con las cosas buenas, con las malas las dejo de lado. Algún momento, oye, aquí entramos en confianza y hablamos de esas cosas, sí, tampoco tengo por qué esconder el tema, evadir, cometí un error, lo sé yo, lo saben todo el mundo, que el error puede haber algo de provocación o porque me sentí atropellado, como lo dije en su momento, me movieron el esqueleto hasta las muelas, pero esta semana en Flamengo, el preparador físico, el cual conozco, respeto, y una figura como Pedro Internacional, y el preparador físico le bajó un diente, un par de dientes. Ahí sí hubo una agresión de verdad. Y la noticia no cogió tanto revuelo como la noticia que me sucedió a mí. Entonces, ¿qué me pasó? Bueno, como estratega, porque los entrenadores somos estrategas, me dice, bueno, tengo hoy una publicidad negativa de un acto mal hecho que hice, que tengo que ver cómo la transformo y la utilizo para mí. La noticia me hizo más famoso de lo que era. Mal utilizada, siempre hay un club o un dirigente que necesita un entrenador con guarán, con carácter, como te dije. La inteligencia, el talento, la facultad no es suficiente, porque si no, no puedes dirigir equipos que tienen tanta presión alrededor y en países como los nuestros. Y bueno, yo dije, estoy saliendo de aquí, me están llamando, yo tengo que saber dejar esto de lado. Llegué a mi rueda de prensa acá, Arturo, y se me paró uno al frente, un muchacho que no he visto más, que no sé quién es, y que me vino a provocar y de una forma grotesca. Entonces, claro, todo el mundo dice, loco, en cualquier momento se le sueltan los cables, que no sé qué no. Cuando las cosas son que tú las tienes planificadas, que son previstas, que sabes que va a suceder, no te sorprende. A mí lo que me pasó en Ecuador, que fue una sorpresa para mí, porque primera vez en 30 años dirigiendo que un jugador va y me choca y no estaba en la orilla de la raya, estaba 4 o 5 metros adentro. Entonces me agarró de sorpresa todo esto. Y entonces como fue sorpresivo, el manejo no fue el adecuado. Pero vengo a la rueda de prensa y me tiran 2, 3 palazos. Yo estaba preparado para eso. Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja, pude responder cordialmente y dejar eso a un lado. Y ya hoy, la verdad, más nadie tocó el tema, no apareció más acá en un tema del fútbol, sino, bueno, de cómo está dirigiendo, cómo se ha adaptado, cómo esto.
yo también evité, porque yo traté de atender la mayor cantidad de gente posible. No es como dijeron que yo andaba, que yo te digo, yo respeto los que me dieron, los que no me dieron, los que vieron en mí también las cosas buenas, les tengo un respeto, un cariño, una admiración, respeto todas las tendencias. Hay uno solo que no es periodista, que es exfutbolista, que algún día sí nos vamos a ver cara a cara y vamos a tener una conversación de hombres, porque así no habla la gente que tiene códigos en fútbol y que dice cosas solamente defendiendo su nacionalidad. Y eso no está bien. Pero de resto lo demás yo lo entiendo totalmente y yo atendí siendo recíproco al respeto que siempre me dieron en Ecuador. Entre eso los atendí a ustedes también. ¿Y qué te quiero decir con eso? Ya después que yo atendía a todos, no, y desde la casa, con la computadora, como estamos hablando hoy, no como se pusieron a decir que yo me fui a un tour de medios, que ahora sí atendía a la gente. No, no fue así. Pero después ya yo dejé ese tema atrás y evité las declaraciones en las cuales que si te pagaron, no te pagaron, de que si te echaron, no te echaron, de que si hablaste con el presidente, no hablaste. Eso no es de interés para mí. Claro. ¿Me entiendes? Yo hoy tengo la facilidad de que semanalmente me hablo con 3, 4 personas del Ecuador y lo hago con amor, con cariño, que es un recuerdo bonito en mi vida. Y eso es lo que me quiero quedar yo y se quiere quedar mi familia también. Mi hijo trabaja conmigo y esto hoy casualmente ni sabía que tenía Instagram y me aparece por aliación y veo. Y cuando abro, veo la pretemporada que estamos aquí en Bogotá y veo unas fotos con el cuerpo técnico, con el presidente y tiene un escrito muy bonito donde le agradece al Ecuador por todas las cosas que hemos vivido. Entonces, eso que casualmente hoy, mira las cosas que tiene la vida, esa radiación que hay a veces de pensamiento y de cosas, eh, a mí me ahogó se me puso un nudo en la garganta porque eso es lo que yo siento hacia mis amigos en Ecuador, hacia lo que viví en Ecuador, hacia lo que viví en el sur. Y está. Yo no soy un delincuente, eso sí, a mí nadie me va a hacer creer que yo soy un delincuente, porque no lo soy. Claro. Nunca estuve preso, nunca maté a nadie, no robé a nadie. O sea, eh, eh, de mí puedes decir lo que quieras, no hay ningún problema. Yo sí estoy claro en quién soy y en la calidad de pensamiento que tengo que tener, pero soy un agradecido. Y lo que tengo para el Ecuador es agradecimiento. Y lo que tengo para Aucas es agradecimiento. Y hoy mi presente es el fútbol colombiano, es Águilas Doradas y lo estoy disfrutando como disfruté Aucas, porque la verdad me dan un trato como ser humano sensacional y me tratan de maestro. O sea, ya a esta edad empecé a ganarme un espacio en lugares donde me tratan de maestro. Y uno tiene que aprovechar también de disfrutar esas cosas. Son los pequeños detalles de nuestra carrera que uno lleva tanto palo que también uno, bueno, tiene que disfrutarlo y decir, bueno, veo entrenadores jóvenes que me piden ir a ver mis entrenamientos, colegas que he enfrentado en selección pidiéndome ir a ver mis entrenamientos. Y yo digo, epa, loco, algo hemos hecho bien. Y Bueno, por supuesto que lo yo me, recibo con los brazos abiertos. yo me quedé con las ganas de ver un entrenamiento, pero gentilmente, algo que no sabe la gente, que César a veces me comparte ejercicios que hace allí para estudiar. César, muchísimas gracias por esta nota amplia donde se ha hablado realmente de todo. Yo siempre muy agradecido de la deferencia que tienes para conmigo. No, no, al contrario, siempre las puertas abiertas, siempre que haya tiempo. La verdad, que el fútbol ecuatoriano siga creciendo, que siga realizándose, un lindo país, eh, maravilloso. La verdad que yo, a veces que me preguntan, no tengo sino palabras de reconocimiento a todas las buenas cosas que vivimos, pero además como le decía a los amigos míos, yo hoy soy uno de los
embajadores sin ser ecuatorianos de Ecuador y cómo es vivir en Quito, y cómo es Guayaquil, y cómo es el Ecuador. Y la verdad que es un gran país que creo que no está tan publicitado como merecería estar y que ha crecido en las dos últimas décadas, uno que ha ido tanto por eliminatoria, por competencia, vio los cambios que se vinieron dando a través del tiempo que hoy yo también pude disfrutar de un gran país. Amigo querido, hasta la próxima. Chao Arturo, buenas Chao. noches.